¿Me escuchás bien ahí? Sí, Perfecto. Bueno, yo ya te veo y te escucho, así que podemos comenzar. No sé si vos tenés alguna pregunta para hacerme antes de que arranquemos. no, ninguna. Bueno, me habías pasado para trabajar una imagen y también un parcial, así que yo tomo como referencia eso para que comencemos hoy. Sí, Bueno, lo que veo mayormente en las dos cosas que me pasaste es que hay temas de morfología. Así que me gustaría empezar por esos temas de morfología. Algunos los vamos a dar en el orden en el que están ahí y algunos los salteamos y los dejamos para otro momento porque son como temas distintos de explicar, ¿sí? sí, Bueno, yo te voy a explicar, te voy a compartir la pantalla para que todo lo que te explico lo vayas viendo. Si necesitas captura de algo, me avisás y yo te copio y te pego directamente en el WhatsApp lo que vamos trabajando. Y si algo no lo entendés o necesitas que vaya más lento, me frenás, que no hay ningún inconveniente, ¿sí? dale. Bueno, empecemos primero con los conceptos de morfología. Ahí te comparto la pantalla y empezamos. Vos avisame cuando se visualice la pantalla y voy a escribir para que me digas si el tamaño está bien o necesitas que agrande más. No sé si estás viendo la pantalla, decime vos cómo Sí, está el tamaño. ahí se ve perfecto. Bueno, primero, importante, recordar que estás trabajando en lingüística. Sí, Lingüística es una ciencia que tiene un montón de ramas que estudian el lenguaje. Dentro de esas ramas, una de las ramas es la morfología. Esta es la que nos interesa a nosotros en este momento. La morfología básicamente lo que va a estudiar es cómo se estructuran las palabras, ¿no? Va a estudiar la estructura de las palabras. Entonces, se va a ocupar de las palabras y también del análisis interno de las palabras. Va a empezar a ver cómo se forman, cómo se combinan, cuáles son los elementos que forman una palabra. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar con estructuras internas de las palabras, vamos a ver cómo se descomponen, cómo se combinan y cómo se agrupan. Por eso es importante comenzar por el concepto de morfema, que seguramente ya lo habrás escuchado nombrar, ya lo habrán estado trabajando. sí. El morfema, según varios autores, es la unidad mínima de significado. Pero hay que tener cuidado con esta definición, porque uno está acostumbrado a entender por unidad de significado una palabra que nosotros podemos comprender con naturalidad. Por ejemplo, si yo a vos te digo perro, entendemos que es una unidad que tiene un significado propio porque a vos te permite esta palabra asociarla con un concepto. Yo a vos te digo perro y vos automáticamente en tu cabeza podés representar la imagen y ese concepto del animal, ¿sí? Sí, Ahora bien, no es la única unidad mínima de significado, porque yo también le puedo aportar a esta palabra una S, decir perros, y esta S que yo le agrego al final también es una unidad de significado. Lo que pasa que la información que aporta es distinta. No me aporta un concepto general o global, sino que me está aportando un significado de pluralidad. Yo al colocar esa S en esa palabra, lo que estoy indicando es el concepto de más de un perro. Podrán ser dos, tres, cuatro, cinco, 10, los que sean, pero esa S ya me está transmitiendo esa información. Entonces hay que tener cuidado con pensar o con confundir al morfema con una palabra que ya tiene un significado. Hay distintas unidades mínimas que transmiten distintos significados. Algunos transmiten un concepto completo, ya entero, ya terminado, ¿no? Y otros lo que van a aportar es una información que se llama información gramatical, como por ejemplo esta S que transmite plural, o por ejemplo en los verbos, la información que va a transmitir, no sé, la persona, el número o el tiempo. Pongamos un ejemplo, en vez de esta palabra perro,
si yo parto de la palabra amar, cuando yo digo amo, la letra O solita me está transmitiendo una información. Aunque no parezca, tiene un montón de información esa O. Esa O me está diciendo a mí que esa acción de amar está expresada en primera persona, en singular, en presente. O fíjate que si yo digo canto, juego, bailo, esa O está expresando que la acción la llevo a cabo yo, una primera persona del singular en presente. Entonces, esa O es un morfema que transmite esa información, pero no tiene un significado por sí misma de algún concepto, como perro, como amar, ¿no? Tiene otra información distinta. Sin Sí, embargo, es un formante, es una unidad mínima que permite conformar una palabra. Y lo mismo si yo agrego, no sé, por ejemplo, acá en vez de amo digo amaba o amaban, ¿no? Y acá también puedo decir cantaban, puedo decir jugaban, o puedo decir bailaban. Y vos vas a ver que la palabra en sí yo la tendría que dividir en dos partes, ¿no? Por ejemplo, yo acá te marco con un color, ¿ves? Acá si yo pongo en rojo esa primera parte, esa es la que tiene el concepto o la idea de amar. Pero todo lo que sigue detrás, ese aban, está transmitiendo la información de qué persona realizaba esa acción, ¿no? Esa tercera persona, ese ellos, en plural, en un pretérito. Entonces, en esta palabra se combinan dos formantes. Hay uno que tiene el concepto de lo que es la acción de amar y otro que tiene toda la información de quienes realizaban la acción. Esto es lo que va a empezar a estudiar la morfología, las estructuras que van conformando al agruparse las distintas palabras. Entonces, por eso va a partir va a partir o va a tomar como punto de partida el morfema, que va a entender como morfema a la unidad mínima de significado. Ojo con esto, vuelvo a reiterar, no te dejes guiar de que la unidad mínima de significado siempre es el concepto de la palabra. Puede transmitir información como singular o plural, o puede transmitir información como, por ejemplo, persona, número, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? sí, Bueno, lo que voy a hacer es mostrarte un material, un apunte que trabajé yo en mi cursada, que es de Ángela Di Tulio. Ángela Di Tulio dice esto de una forma un poco más teórica, pero nos va a permitir enlazar esto con un concepto mayor de morfología que nos va a permitir desembocar en las clases de palabras a partir de la morfología. Porque después vos tenés un ejercicio donde tenés que distinguir entre palabras simples, complejas, compuestas y parasintéticas. Y para eso necesitas entender bien estos conceptos de morfema. ¿Está bien? bien, Bueno, vamos a ver qué dice Ángela Di Tulio. Este material, si no lo tenés, te lo puedo facilitar, lo tengo en PDF, pero va a decir lo siguiente. Va a hablar de la estructura interna de las palabras. Y automáticamente, después de hablar o de titular la estructura interna de la palabra, empieza hablando del morfema y las clases de morfemas. Va a decir que el diccionario define a la palabra como sonido o conjunto de sonidos que se juntan y que expresan una idea. Sin embargo, no todas las palabras expresan una sola idea y va a empezar a hablar de este caso en particular. Menciona la palabra gota, gotas, gotita, gotera y cuentagotas. Dice, la palabra gota parece expresar una única idea, ¿no? Una idea como parte de cualquier líquido. Sin embargo, al agregarse los otros elementos, a gotas le agrega una S, a gotita le agrega la terminación ita, a gotera la terminación en era. Entonces va a decir que en la medida que le empieza a agregar información, van a aparecer otros significados. Entonces dice que, por ejemplo, gotita será gota pequeña, o gotera, lugar por donde se filtran las gotas. Entonces, esos significados que se agregan al significado de gota pueden aparecer en otras palabras. Así, el sonido S, como yo te explicaba recién, indica más de una gota, que también puede aparecer en casas, en mesas o en monos. Y la terminación en ita es la que interpretamos como algo más pequeño, que puede aparecer en casita, mesita o monita.
Entonces va a decir a partir de esto la autora que una sola palabra puede combinarse, ¿no? En una palabra se pueden combinar más de un formante o morfema. Morfema o formante es lo mismo. Y cada una va a aportar un significado y un sonido asociados. Cada una, iba a decir después, cambio de página, cada una de estas unidades mínimas, que constan de una forma y de un significado, son denominados morfemas. De acá te da como la definición del morfema. Esto que te decía yo, un morfema es una unidad mínima de significado que está asociada con una idea y un significado. En gotas y en casita reconocemos dos formantes, dice. En gota más la S hay dos formantes. Gota es el formante que tiene el significado de esa parte del líquido y la S es la que tiene el significado de más de una. Entonces se agrupan esos dos formantes y aparece ahí una palabra nueva. Lo mismo que en casita se pueden reconocer dos formantes. Uno el concepto de casa y el otro ita, el concepto de una casa pequeña. Entonces está diciendo eso, que cada palabra puede dividirse en estructuras menores y que cada una de esas estructuras menores aporta un significado. ¿Está bien hasta ahí? Sí, Bueno, entonces dice, las palabras con más de un morfema, como gotas o casita, ya dijimos recién que la palabra gotas tiene dos formantes y la palabra casita tiene dos formantes, se dice que son palabras que tienen estructura interna porque se puede dividir o se puede descomponer. Pero dice la autora, y en esto me voy a detener, que la palabra gota no tiene más de un formante o más de un morfema. Porque la palabra gota yo no la puedo descomponer en algo menor sin que pierda el significado. Si yo digo go o digo got, ya no tiene el significado de la palabra gota. No lo puedo descomponer en algo más chiquito. Por eso esa palabra no tiene más de un formante, tiene uno solo. Y al tener uno solo, carece, dice la autora, de estructura interna, porque no se puede descomponer. Ahí lo que va a agregar es eso, que esas palabras que tengan un solo formante son las palabras que ella llama palabras simples. Entonces ahí es donde me voy a detener. Va a decir esta autora lo siguiente. Me voy a bajar un poquito. La autora dice esto, yo lo pongo con la palabra casa, ¿no? Y yo digo casas, digo casita, digo casota o digo casucha. Lo que me dice esa autora es que estas palabras todas tienen estructura interna porque se pueden descomponer en más de un formante. Siempre se mantiene, por ejemplo, en la primera, en casas, se mantiene el concepto o la idea de la casa con esta S que lo que está indicando es el plural. En casita, la primera parte, la primera porción, que es cas, ahí hasta la S, es la que transmite la información de la idea casa. Pero ita ya está indicando una casa pequeña, es otro formante. En casota pasa lo mismo, pero en vez de la terminación ita, tiene la terminación ota para indicar algo más grande. Y en casucha, para utilizarlo, ¿no?, en forma despectiva. Pero lo que se puede identificar siempre es que aparece o que se mantiene un formante con el concepto de la casa. Este que estoy marcando ahora es un morfema. Este morfema es el que tiene el concepto de la idea de casa, pero aparece acompañado por otro morfema que indica cosas distintas. Bueno, lo voy a poner con otro color para que sea más claro todavía. Ponemos ahí en verde. Entonces, a esto la autora lo define con palabras que tienen estructura interna. Son palabras que se pueden descomponer en más de un morfema. Acá esta palabra tiene uno, dos morfemas. Casita tiene uno y dos morfemas. Esta también y esta también. Sin embargo, la palabra casa, solo la palabra casa, yo no la puedo descomponer en algo menor sin que pierda el significado. Si yo le saco la C
y digo asa, ya pierdo la idea. Y saco esta porción sa también. Entonces, yo no la puedo descomponer en algo menor sin que pierda el significado. Por eso acá se trata de un único formante o de un único morfema. La palabra casa no tiene ningún agregado. Es un morfema solito que transmite una sola información, un solo concepto. Esto es lo que la autora va a llamar palabra simple. La autora dice que la palabra gota, la palabra casa, es una palabra simple porque carece, la palabra simple, carece de estructura interna. ¿Y qué significa que carece de estructura interna? Que no la puedo descomponer en algo menor, que tiene un solo formante. Es decir, tiene un solo morfema. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Que casa tiene solo una unidad mínima de De significado y no se significado. puede, más Claro, chiquito que eso no se puede no se puede abreviar más. descomponer. Esto pasa con la palabra perro, pasa con la palabra sol, pasa con la palabra mar, pasa con la palabra casa, pasa con la palabra, no sé, árbol. Claro, Si yo las quiero descomponer en algo menor, no puedo. Sin embargo, fíjate, yo voy a usar como ejemplo la palabra mar. Yo con la palabra mar puedo ir agregando otros formantes, otros morfemas y generar conceptos o palabras nuevas. Por ejemplo, si yo en vez de mar digo mares, yo acá estoy aportando un significado distinto. No estoy hablando del concepto de mar, de ese conjunto de agua, sino que estoy hablando de varios. ¿Por qué? Porque estoy usando dos morfemas. Uno que tiene el concepto del agua y el otro que tiene el concepto de la cantidad, que son más de uno. Pero también puedo formar una palabra como marino o puedo formar como una palabra como marinero. Entonces fíjate que yo acá estoy agrupando distintos morfemas, ¿no? Que me permiten ir generando palabras nuevas. Incluso podría agregar más y ponerle el plural, es decir, marineros. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que la autora reconoce que hay unidades mínimas de significado. Si una de esas unidades mínimas de significado me transmite un concepto total, como la palabra casa, gota, perro, sol o mar, ella la reconoce como palabra simple. Sin embargo, la letra S es un morfema, es una unidad mínima de significado, pero no se considera palabra simple porque no me aporta un concepto. Sí tiene el significado de plural, pero la autora dice, ese morfema no transmite un concepto, entonces no la puedo considerar como una palabra simple. Para hablar de palabra simple, tiene que ser una palabra que conste de un solo morfema, pero además ese morfema tiene que significar o tiene que asociarse con un concepto. Acá la letra S o la ES sí tienen un significado, pero ese significado es de plural o singular. Entonces acá no se trata de una palabra simple, se trata de un morfema. ¿Se entiende esa diferencia? sí. Bueno, de esto necesitas que te capture algo, tomaste nota, así yo puedo ir borrando. Sí, si podés sacarle una captura y me la pasás por WhatsApp, genial. De todo lo que voy tomando nota, yo copio, pego y después avanzo. Dale. Bueno, entonces recuerdo ahí para que tengas presente. La autora habla de palabra simple cuando tiene un solo formante, un solo morfema. Y luego vamos a tener agregados, ¿no? ¿Cuándo va a dejar de ser palabra simple? Cuando tenga más de un morfema. Entonces, básicamente esa es la definición. Una palabra simple es la que consta de un morfema, un solo morfema. Ya más de un morfema voy a tener otra palabra distinta, pero no va a ser una palabra simple. Ahí, para que tarde un poquito siempre que esté con la pantalla compartida. Ahí está. Creo que te... A ver, este no. Ahí, no sé si te envié dos veces la misma, pero bueno, ahí ya se envió uno por lo menos. Sí. Bueno,
Entonces decíamos recién, la palabra simple para la autora, bueno, primero, concepto de morfema. Morfema es la unidad mínima del significado. Ahora, a partir de eso aparece el concepto de palabra simple. La palabra simple es la que consta o la que tiene, si querés, un único formante o morfema, pero siempre entendiendo que este morfema tiene que asociarse con una idea, no sé, podemos poner dicho morfema, tiene que asociarse con un concepto. Sí. Ahora bien, si yo ya le agrego más de un morfema, decía la autora que esa palabra tenía estructura interna porque se podía descomponer, voy a tener otra clase de palabra. La palabra cuando ya no es simple porque tiene más agregados puede ser compleja o compuesta. Y después vamos a ver una particularidad que se llama palabra parasintética, porque vos habrás escuchado esos 4 nombres. Los 4 nombres serían palabra simple, palabra compleja, palabra parasintética o circunfija y palabra compuesta. Estos 4 te habrán dado a vos para trabajar. Sí. Sin embargo, la palabra parasintética es una que podemos considerar parte o dentro del grupo de las complejas. Por eso yo ahora en esta primera distinción solamente te voy a hablar de 3 clases de palabras. Morfológicamente hablando podemos distinguir palabras simples, palabras complejas y compuestas. Simples tienen un solo morfema. Las complejas y las compuestas ya tienen más de uno. Al menos 2. De ahí para arriba. Pueden tener 3, 4, ¿no? Y demás. Entonces nosotros vamos a empezar por las complejas. Las complejas serían las que tienen más de un morfema o más de un formante. Y las palabras compuestas también tienen más de un morfema. Generalmente tienen 2 morfemas. Pero va a haber una distinción muy sencilla de explicar entre las palabras complejas y las compuestas. Las palabras complejas tienen más de un morfema, es decir, que tienen 2, 3 o más, pero cuando yo las separo o yo las divido, una de ellas, solo una de ellas va a aportar el significado. Por ejemplo, lo que ya te dije hace un ratito. Si yo tengo la palabra casas, la palabra casas es una palabra compleja porque tiene más de un morfema. Es decir, esta palabra tiene 2. La palabra casa y la letra S. Ahora bien, cuando yo la separo en 2, yo me doy cuenta que tiene 2 morfemas. Solamente uno de los 2 tiene el significado o el concepto de la palabra, porque la palabra casa es la que se lleva todo el significado y la S solamente me aporta la idea de plural, pero no la puedo asociar con un concepto. El concepto se lo lleva todo la palabra casa. Entonces, la palabra compleja es la que tiene más de un morfema y que al dividirlo, ¿no? O al separarlos, todos esos morfemas, solamente uno tiene el significado y los demás son agregados. Acá te doy otro ejemplo de una palabra mucho más larga. Por ejemplo, la palabra finalización o la palabra desaprobación. Vos fijate primero, vayamos con la palabra finalización. Y yo pienso en la palabra finalización y te pregunto para que pienses un poquito conmigo. ¿Cuál sería el concepto más chiquito? ¿Cuál es la palabra de la que se originó esta palabra mayor o más grande? ¿Hasta dónde puedo llegar la porción más pequeña de significado? Final. Bien, yo podría pensar que esta palabra partió o bien de fin o bien de final. Cualquiera de las dos, ¿no? Sí. Incluso podría, yo creo que es más correcto afirmar que parte de la palabra fin. Esa es la que tiene el concepto. Pero después yo le agrego la terminación al para decir otra cosa.
¿no? No es lo mismo la palabra fin, que tiene que ver con la conclusión, que la palabra final, que está indicando un adjetivo para terminar. Ujú. Y después yo le agrego izar y formo un verbo. Pero fíjate que en la medida que yo voy agregando información, la única que tiene el significado es esta, fin. Fin. Los demás son agregados o son morfemas que yo le voy agregando para generar significados nuevos, pero solitos no tienen ningún significado o concepto. Ves que al, isa y sion por sí solos no pueden formar una palabra nueva, un concepto nuevo. Necesitan agregarse. ¿Está bien? Sí. Entonces, la palabra compleja es esta, la que tiene más de un morfema y en la que va a partir de una palabra simple, porque la palabra fin sería la palabra simple, la que yo no puedo descomponer en algo menor, y a esa palabra simple le agrego o le adoso otros morfemas para generar una palabra nueva. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, después fíjate, lo mismo pensemos en la palabra desaprobación. ¿Cuál es la palabra simple de la que yo parto para formar esa? Eh, aprobar. Bien, ves que ahí te das cuenta que yo no podría tener una porción menor de significado que esa. Si yo a probar le saco, ¿no? Por ejemplo, le saco eso, ya es otra palabra, ¿no? O no tiene significado. Lo más Sí. chiquito que yo puedo formar, la palabra simple, es aprobar. Esa es la palabra simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo formante, un solo morfema y transmite un significado o un concepto. Pero después yo le voy agregando estos morfemas. Primero le agregaré sion para formar aprobación y después le agregaré des para formar desaprobación, ¿no? Después esta R la pierde en el camino. Pero ahí yo le agrego otros formantes, otros morfemas que no tienen un significado propio, no se pueden asociar con un concepto. Sin embargo, cuando yo los junto o los añado a la palabra simple, genero un concepto nuevo. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bueno, ahora vamos con la palabra compuesta, porque dijimos que la palabra compuesta generalmente es una palabra que tiene dos morfemas, pero tiene una particularidad que la distingue de la palabra compleja. Y yo me quedo hasta ahí con que tiene dos morfemas, listo, es el mismo concepto, la misma idea que la palabra compleja. La particularidad de la palabra compuesta es que se unen dos palabras simples. Entonces, cuando yo las separo, cada una por su cuenta puede transmitir un significado o un concepto. Por ejemplo, la palabra lavarropas. Lavarropas, yo puedo decir que es una palabra compuesta porque se compone por dos palabras simples. Yo puedo descomponer en lavar y en ropas. Es que ahí ambos conceptos tienen un significado. Si yo Sí. digo lavar, lavar lo puedo asociar con esa acción, con esa idea. Y si yo digo ropa, ¿no? Vamos a dejarlo así sin la S para que quede más claro todavía. Si yo digo ropa, es otro concepto. Entonces, al igual que en la palabra compleja, se puede descomponer en dos morfemas. Pero la particularidad es que cada uno de estos morfemas es una palabra simple. No es lo mismo en la palabra compleja que cuando la descompongo tengo una sola palabra simple y después un agregado. ¿Se entiende esa idea? Sí. Que Esta- tenés dos palabras simples que se forman en uno solo, lavarropa. Perfecto, son dos palabras simples que se unen para formar otro concepto. Bien. Y ahí vas a tener palabras como, por ejemplo, vas a tener sacacorcho, ¿no? Sacar y corcho, vas a tener, no sé, si querés, lavarropa, secarropa, pelirrojo, ¿no? Sería pelo y rojo. Eh, bueno, y ahora por ahora no se me ocurre ninguno más. Pero fíjate que en todas esas palabras, secarropa, lavarropa, sacacorcho, pelirrojo, al descomponerlas, al separarlas, se generan dos palabras simples. Sacar y corcho, pelo y rojo, secar y ropa,
lavar y ropa. Entonces es distinto a la palabra compleja, que la palabra compleja tiene una palabra simple con varios agregados, y acá en la palabra compuesta tengo dos palabras simples que se unen para formar una palabra nueva. ¿Está bien hasta Perfecto. ahí? Sí. Bueno, entonces, palabra simple, un único formante o morfema. Palabra compuesta y compleja tienen al menos dos formantes o morfemas, y lo que las divide o las separa es que una parte de una palabra simple más agregados, que sería la compleja, y la compuesta se conforma con dos palabras simples que se unen para formar una idea mayor o más grande. Vuelvo al apunte de esta autora que va a decir esto, por eso yo me detuve ahí. Decía, las que constan de un solo formante o morfema son palabras simples, por eso dice gota, palabra simple. Esos conceptos son los que están explicados acá por la autora. Pero dice después, la palabra cuentagotas contiene dos morfemas que pueden aparecer cada uno como palabra independiente. A eso lo vamos a llamar palabra compuesta y lo resalta. Ves que la palabra compuesta la define como la palabra que tiene dos morfemas, pero dos morfemas que al separarlos yo los puedo identificar como una palabra independiente o una palabra simple. Y luego, un poquito más abajo, dice gotas, gotita y gotera, también tienen dos morfemas, pero uno de ellos, la S, ita o era, nunca puede ser una palabra independiente. Son agregados que se agregan precisamente o que se añaden a una palabra simple. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora vamos a agregar otro concepto y ya con esto podemos hacer al menos algunos ejercicios que tengas ahí. Vamos a ver acá. Bueno, esto te lo voy a pasar como hice con lo anterior. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo que me quieras consultar? No, hasta ahora voy diferenciando tanto las simples, De las complejas complejas y y compuestas. compuestas. Bueno, ahora bien, te voy a mencionar, dame un segundito que voy a revisar este, no, acá, porque quiero ver para explicarte algo que te permita resolver el ejercicio. Esta imagen era la que me habías enviado. Bien, y acá tenías sintaxis, pero la primera parte era morfología. Bien, clasificar las palabras simples, complejas y parasintéticas. Bien, te tengo que explicar las parasintéticas para poder hacer al menos un ejercicio. Bueno, yo te dije que eran esos tres grupos: palabras simples, palabras complejas y palabras compuestas. Ahora bien, dentro de las palabras complejas son las que tienen al menos un agregado a una palabra simple. Pero dentro de ese grupo hay uno específico o particular que se llama palabra parasintética. Y te pongo porque a veces, yo no sé, ¿con qué profe estás cursando? Con Selva, Está Selva bien, Barrios. está bien, con Selva Barrios. Bueno, paciencia con Selva, yo la cursé también la materia con ella. A veces no es tan fácil seguirle el ritmo, es muy particular. Bueno, ¿por qué te pregunto? Porque a veces la profesora la menciona o la nombra como palabra parasintética, pero en los materiales que te da, la palabra parasintética en algunos apuntes aparece con el nombre de palabra circunfija. Y es exactamente lo mismo. La palabra parasintética o la palabra circunfija es lo mismo con distinto nombre. ¿Por qué? Porque hay dos procesos morfológicos que algunos autores llaman parasíntesis o circunfijación.
Circunfijación. Pero estamos hablando de lo mismo. Acá, por lo que veo, en los ejercicios ella te habla de palabra parasintética. Así que no hace falta que te hagas tanto lío con esto que te estoy diciendo. Pero si en algún momento escuchás la palabra circunfija o circunfijación, es exactamente lo mismo, ¿no? Es el mismo proceso, la misma palabra, pero con otro nombre. ¿Está bien? Sí. Bueno, esta palabra compleja se llama parasintética porque es un proceso muy particular. Vuelvo a ponerte un ejemplo como el de desaprobación. En desaprobación, yo te dije que era una palabra compleja porque partía de la palabra aprobar y se le iban agregando en distintos momentos otros morfemas. Aprobar, yo le agregaba el morfemación y podía formar aprobación. Y luego, en otro momento, ¿no? En un momento posterior, le agregaba este morfema des y formaba desaprobación. Lo que yo te quiero mostrar es que en esta palabra hay un proceso que se va dando paso por paso. Lo mismo en finalización. Yo de fin podía formar final, luego formar finalizar, luego formar... Finalidad. ¿Cómo? Finalidad también. También, tal cual. Lo podemos poner. Yo puedo poner de fin, podría agregarle ese morfema al y formar final, y después agregar el que vos decís, finalidad. Ves que ya sea la palabra finalización o la palabra finalidad, partimos de la palabra fin y le fuimos agregando en distintos momentos distinta información. ¿Está Sí, claro eso? sí, Bueno, ahora, lo que yo te quiero mostrar es que hay una palabra particular, que es esta palabra parasintética, que sería esta. Esta es una palabra parasintética, entristecer. ¿Por qué es una palabra parasintética? Porque parte de una palabra simple con el agregado de otros morfemas. ¿Cuál sería la palabra simple, la unidad mínima que tengo acá en entristecer? triste. Bien, perfecto. Vos podés identificar que ahí esa palabra parte de la palabra triste. Sí, Pero fíjate que a diferencia de las otras palabras que yo te mostré recién, yo no puedo decir que hubo un proceso que se fue dando de a uno a la vez. Yo no puedo decir que partí de triste y formé tristecer y después formé entristecer. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque la palabra tristecer no existe. Tristecer no es una palabra que exista. En cambio, de fin, cuando yo le agregué al, formé final y existe. sí, Finalizar existe y así pude llegar a finalización. Hay un proceso en el que yo voy haciendo de a uno a la vez el agregado y se genera una palabra nueva que existe. Pero acá no. Y tampoco puedo decir que parto de la palabra triste y formo en triste y luego entristecer. Ves que yo acá no tengo ese caminito o ese recorrido que hago de un agregado a la vez generando palabras intermedias. Yo directamente parto de la palabra triste y le tengo que agregar sí o sí dos morfemas al mismo tiempo. Yo para formar entristecer, voy a poner acá, para formar entristecer yo tuve que partir de la palabra simple, triste, pero automáticamente para formar la palabra nueva le tuve que agregar al mismo tiempo el agregado en y ser. Le tuve que agregar los dos e incorporarlos al mismo tiempo. No es que hubo un proceso como el de la palabra finalización o aprobación, donde yo le fui agregando en distintos momentos y fui generando palabras nuevas. Acá parto de triste y para formar entristecer tengo que agregarle este adelante y este atrás al mismo tiempo. No hay un proceso previo. Parto de una palabra simple
y le tengo que incorporar en el mismo momento, al mismo tiempo, un agregado adelante y un agregado atrás. Esto que se llamaría prefijo, el que va adelante, y sufijo, el que va atrás. ¿Se entiende esto? Sí, Es un proceso en el que se agrega en forma simultánea. Por eso yo digo que es una palabra compleja. compleja. Es una palabra compleja porque parte de una palabra simple y tiene el agregado de dos morfemas. Pero lo que la hace particular a esta palabra es que ese agregado se da uno adelante y uno atrás en forma simultánea. No se genera una palabra nueva si yo no las incorporo al mismo tiempo. Claro. Y para que vos tengas como referencia, pasa mucho en las palabras terminadas en R. No son las únicas, pero casi siempre las que terminan en R son palabras parasintéticas. Por ejemplo, Como atardecer. anochecer, claro, atardecer. Partís de la palabra tarde y le tenés que incorporar las dos al mismo tiempo. Yo no puedo formar tardecer ni atarde. Sí. Se genera la palabra nueva cuando yo le agrego las dos al mismo tiempo. ¿Se Necesito entiende? entonces de un prefijo y un sufijo simultáneo. Perfecto, esa sería la definición. Si lo querés armar como una definición, la palabra parasintética es la que parte de una palabra simple y a esa palabra simple se le agrega en forma simultánea un morfema adelante y un morfema atrás, que si querés lo podés llamar prefijo y sufijo. Es Sí, decir, una palabra parasintética va a surgir de incorporar un prefijo y un sufijo en forma simultánea. ¿Está bien? sí. Bueno, vuelvo al material de esta autora. La autora ya había mencionado palabras simples, complejas y compuestas. Y después, no sé si estaba por acá, en este creo que todavía no lo menciona, pero sí lo va a mencionar más adelante. Esto por si después vos lo lees, porque tiene todos los temas que vas a trabajar. No, quería ver si aparecía también la parasíntesis acá, pero no, aparece más adelante. Acá solamente palabra simple, compleja y compuesta, y después afijación, composición. Acá, esta autora que te quiero mostrar para que después veas que tenés el marco teórico, habla de la palabra empobrecer. Va a decir Mm, primero esto. Acá te leo todo completo. Dice, dos o más afijos pueden concatenarse, es decir, agregarse en una misma palabra. Por ejemplo, en la palabra región puedo ir agregando y formar regionalizar. En la palabra útil puedo ir agregando y poner y formar utilizable. Y también si lo hago con prefijos, poner adelante. De la palabra útil puedo formar reinútil, ¿no? O de soviético, exprosoviético. Entonces dice que no importa si son prefijos o sufijos, yo puedo ir agregando adelante y atrás, mientras que los vaya agregando en una forma ordenada, concatenada. Pero dice que en una palabra como empobrecer, yo no tengo un recorrido, esa forma concatenada de ir agregando de a uno. ¿Por qué? Porque si aplico uno solo, el resultado no es una palabra existente. Si yo a pobre le agrego el prefijo em, genero una palabra que es en pobre y en pobre no existe. Y si a pobre yo le agrego el sufijo ser, formo pobrecer y pobrecer tampoco existe. Por eso dice que en este caso específico se tienen que agregar en forma simultánea al comienzo y al final para generar una palabra nueva. Ese proceso que se hace de forma simultánea, acá lo va a denominar la autora como parasíntesis o circunfijación. Esto mismo que te expliqué está explicado con las palabras de la autora. ¿Está bien? sí, Bueno, vamos al ejercicio, porque a vos lo que te interesa es que toda esta información que yo te estoy explicando la podamos aplicar en algún ejercicio concreto de los que te envió la profesora. Acá teníamos uno, yo las voy a anotar para que se vean bien.
Rompeolas, marfil, maullar. Vamos a poner acá. Bueno, te copio y te pego esto que hicimos recién, de circunfijación. Y vamos de nuevo acá. Tenías en esa lista de ese ejercicio palabras como rompeolas, después decía maullar, después decía rompeolas, bueno, marfil, maullar, ensalzar, marfil, ensalzar, luego guardaespaldas y juventud. Y teníamos acá juventud. Bueno, vamos a ir palabra por palabra, pero ahora ya con los conceptos que te expliqué, vos estás en condiciones de decirme cómo resolverlo. A ver si se te genera alguna duda con alguna. ¿Ves? Rompeolas, tenés que decirme si es simple, compleja, parasintética o compuesta, y por qué. Rompeolas es compuesta porque está compuesto de dos morfemas, rompe y olas. Bien, está compuesto de dos morfemas y además tendrías que agregar que cada uno puede ser una palabra Independiente. independiente, tal cual, Ah, como romper más olas. Perfecto. Entonces, bien. ves, por si te pide justificar. Si, bueno, es una palabra compuesta porque se compone por dos palabras simples. O porque tiene dos morfemas y al separarlos, cada uno puede funcionar como palabra simple o independiente. ¿Está bien? Sí. Maullar. Maullar es compuesto, no. Compleja. ¿Cuál sería la palabra simple? No, maullar es simple, me parece. Para mí también, porque no la puedo descomponer en algo menor. El Claro, no se concepto de puede maullar disminuir es uno. más. Sí, Claro, es una palabra simple porque consta de un solo morfema, sería la definición. ¿Está bien? sí. Y Después sí, mira, marfil, después yo te pongo un ejemplo. Si yo tuviera así, maullaba, esto ya es una palabra compleja, porque tiene acá la información del significado o el concepto, y esta es la información del verbo conjugado. Tercera persona, singular, pretérito, ¿no? O si también yo decía acá maulló, o si decía, no sé, maullaría. Todas estas son palabras complejas porque tienen adelante el concepto o la idea de maullar más el agregado que tiene la información del verbo. Pero maullar no tiene nada que yo pueda descomponer en algo menor. ¿Está bien? sí, Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, que la palabra maullar es simple. Marfil simple también. es una palabra simple porque no la puedo descomponer en algo menor. Si tuviera marfiles, marfiles ya sería compleja porque tiene el agregado de esa S, ¿no? Que me transmite el plural. Ahora, ensalzar, ¿qué pensás? Parasintética. Bien, porque fíjate que parte de la palabra simple salsa, pero para formar esa palabra nueva no va agregando de una a la vez. No se puede formar primero en salsa o salsar. Claro, necesita de Directamente, sus dos componentes simultáneamente. ahí está. Entonces tu explicación ahí es que es una palabra parasintética, ¿no? Ahí puedo poner parasintética, porque parte de la palabra simple salsa y luego incorpora en simultáneo el prefijo y el sufijo. ¿Está Sí. bien? Ahora guardaespaldas, Esa es compuesta. bien, es compuesta, otra vez, porque yo la puedo descomponer en dos palabras simples, guardar y espalda. Y se Entonces, forman dos palabras independientes ahí. claro, genera dos palabras independientes o dos palabras simples, como dice la autora, ¿no? Sí.
Y juventud ahora. Y juventud. Juventud, yo acá tengo dos posibles respuestas. Hay que ver qué piensa la profe. Pero Sí, podríamos pensar que parte de la palabra joven, sí, ¿no? Y se forma juventud. Si yo interpreto, así lo tendría que justificar yo, si yo interpreto que parte de la palabra joven y forma juventud, entonces tendría que pensar que es, bueno, dejo ahí, tendría que pensar que es compleja. claro. Pero si yo pienso que la palabra joven es una y la palabra juventud es otra distinta, tendría que decir que es una palabra simple. Yo no sé si tienen el mismo origen, si la palabra juventud se origina a partir de joven o si son dos palabras similares pero que son totalmente distintas. Esa es un poquito más complicada que las demás. Claro, pero que tiene que ver con el origen de la palabra, ¿no? Para eso hay que saber la etimología, Ujú. ¿no? Tiene que ver con el origen de la palabra, del término latino, ¿no? El término del latín es juventus, ¿no? De ahí la juventud. No sé si la palabra joven tiene la misma raíz latina o no. Pero si yo quiero hacerlo, ¿no? Y para justificárselo a la profesora, yo podría poner juventud es una palabra simple, ¿no? Porque tiene un solo morfema, o si considero que viene de la palabra joven, decir que es compleja porque entiendo que viene de la palabra simple joven, con el agregado ese después del sufijo. Pero eso, bueno, hay que preguntarle a la profe qué piensa al respecto, ¿no? Y Sí, conocer el origen de la palabra que yo, ya te digo, juventud, sé que viene del latín juventus, pero no sé si tiene su origen en la palabra joven. claro. ¿Está bien? Sí, Bueno, entonces ahí tenés forma de resolver ese ejercicio. Eso es lo que te pide. Acá el ejercicio decía, morfología, clasificar el siguiente grupo de palabras en simples, complejas, parasintéticas y compuestas y explica el criterio de clasificación. Por eso tenías que justificar por qué a cada una le asignabas ese nombre o esa categoría. ¿Está bien? sí, Bueno, después lo que nos va a restar es empezar a hablar bien de esos agregados o de esos morfemas particulares que se añaden a una base simple. Yo te explico algo que te puedo explicar en 5 minutos y después vamos a ir viendo los conceptos que faltan para poder resolver esto que te pide justo después del punto A. Vamos a borrar esto. Esto te lo copio también. Pero ves que ya no tuviste inconveniente en identificar las palabras. sí, Salvo una duda, que es una duda que se genera a partir del origen de la palabra, que no tiene que ver con una duda conceptual, sino que tiene que ver con una duda del origen de la palabra. Ya podés reconocer tranquilamente en cualquier otro ejercicio de estos las clases de palabras. Bueno, yo te dije recién que hay distintos morfemas. La autora dice que hay morfemas libres y morfemas ligados. Los morfemas libres son aquellos que pueden funcionar de manera independiente. Estos que pueden funcionar de manera independiente son lo que nosotros llamamos recién palabras simples. Un morfema que puede funcionar de manera independiente sería, por ejemplo, sol. Ese es un morfema libre. Se llama libre porque no necesita de ningún agregado para funcionar, para significar. Entonces, el morfema libre es una palabra simple porque es una palabra independiente. Pero el autor habla de morfemas ligados cuando esos morfemas necesitan sí o sí añadirse a una base para tener un significado. Por ejemplo, la S. La S se dice que es un morfema ligado porque por sí mismo no tiene valor. Yo para que esa S tenga valor, tengo que agregarla o añadirla a una base. Por ejemplo, como vimos antes en la palabra casas. Entonces se llama ligado porque necesariamente tiene que ligarse a una base. claro. Entonces este necesita añadirse
adosarse, llamarlo como quieras, a una base. Y estos precisamente, los morfemas ligados, los que necesitamos ligar, ¿no? Ligar, unirse, añadirse a una base, son los que reciben el nombre de afijos. Afijos son todos esos morfemas que no pueden funcionar solitos y que necesitan añadirse a una base. ¿Está bien? Ujú. Ahora, esto es importantísimo. Los afijos, dependiendo de la posición, dependiendo de la ubicación en la que se añaden, tienen distintos nombres. Si yo lo añado a la izquierda de la palabra, recibe el nombre de prefijo. Pero si yo lo añado al final de la base, recibe el nombre de sufijo. Y también lo puedo agregar en el medio y recibe el nombre de interfijo. Estos tres nombres, prefijo, interfijo y sufijo, forman parte de este grupo más grande que es afijos. ¿Y qué son los afijos? Son morfemas que se añaden a una base. Por eso se los llama ligados. Morfemas ligados son esos elementos que yo necesito agregar a una base para que tengan significado. Por ejemplo, un ejemplo con un prefijo sería a partir de la palabra simple aprobar, yo le agrego el prefijo des. Y ahí formo la palabra desaprobar. Pero ves que este morfema des se llama morfema ligado porque sí o sí para tener el significado necesita agregarse a una base. Claro. ¿Por qué se llama prefijo? Se llama prefijo porque lo puse adelante. Lo puse a la izquierda de la base. ¿Está bien? Sí. Ahora, lo mismo puede pasar. Voy a ir más abajo. Lo mismo puede pasar con otra palabra. Por ejemplo, si de aprobar yo formo aprobación. Aprobación parte de la palabra aprobar y yo le agrego el sufijo ción. ¿Por qué sufijo? Porque está posterior a la palabra base. Porque, claro, posterior a la derecha de la base. Ahora ya esta información se agregó a la derecha de la base. Sin embargo, tanto des como sion son afijos. Afijos porque son agregados. Ahora, si yo los tengo que describir específicamente, uno se llama pre porque está delante y el otro es su porque está al final. Y también tenemos otros que se llaman interfijos. Por ejemplo, déjame pensar una palabra. La palabra casa. Eh, fíjate que la palabra casa, si yo le agrego el sufijo ita, formo casita. O si yo digo perro, a perro le agrego ito y formo perrito. ¿Está bien? Sí. Vos fíjate que acá, tanto ita como ito son sufijos que yo puedo identificar y que tienen el significado de algo más chiquito, algo más pequeño. En el caso de casa, será una, de casita, perdón, será una casa pequeña, y en el caso de perrito, un perro pequeño, ¿está bien? Sí. Pero fíjate en esta palabra. Si yo a la palabra sol le quiero agregar el sufijo ito para hablar de un sol pequeño, ¿cómo queda la palabra? ¿La palabra se dice solito? ¿O cómo sería el diminutivo de sol? Solcito. Bien, ¿ves que necesitas para unir el sufijo ito con la base sol? Necesitas esta letra C, que la necesito agregar porque si no digo otra palabra que no tiene nada que ver
con sol. Solito es el diminutivo para alguien que está solo. Solo, Sí, solito. Y para que yo pueda identificar o pueda describir un sol pequeño, necesito ponerle esta letra C, que vos, por ahí sin saber del concepto, la tuviste que agregar por conocimiento. Vos sabés que esa C va. sí, Entonces, esta letra que me permite unir la base con el sufijo es la que conocemos como interfijo. interfijo. ¿Por qué? Porque está en el medio de dos morfemas. No lo necesito para unir la base sol con el sufijo ito. Sol sería la base, ito sería el sufijo, y este que está en el medio para unirlos es el interfijo. ¿Está bien? Sí, Entonces ahí tenés los tres casos, ¿no? Yo parto de una palabra simple y puedo formar palabras complejas por el agregado de estos morfemas ligados que dijimos que se llaman afijos, y dependiendo de la ubicación, yo puedo llamarlos prefijo si está al comienzo, interfijo si está en el medio y sufijo si está al final. ¿Se entiende eso? sí. Entonces, fíjate, y con esto redondeamos ya la clase, porque ya estamos en la hora, que hablamos de todos estos conceptos que ya vamos a mencionar muy por arriba la próxima, pero fíjate, primero, hablamos del concepto de morfema, hablamos del concepto de afijo, hablamos a partir de eso del concepto de prefijo, interfijo, sufijo, además hablamos de lo que es un morfema libre y un morfema ligado, Ligado. y además con toda esa información hablamos de palabras simples, palabras complejas, y dentro de las complejas vimos las parasintéticas y las palabras compuestas. Es que son un montón de temas que hay que explicar para resolver la misma ejercitación. Sí, Porque de hecho, después a partir de estos temas, la profesora va a insistir en algunos afijos especiales, ¿no? Pero yo tengo que entender que los afijos son esos agregados y a veces la información de esos agregados puede transmitir información distinta. Entonces va a empezar a descomponer y va a puntualizar en distintos tipos de afijos. Pero fíjate que ya todos estos temas los explicamos en una hora de clase. Y con eso podés resolver al menos esos ejercicios donde tenés que distinguir las clases de palabras a partir de estos conceptos. ¿Está bien? sí. Bueno, si con esto después te queda alguna duda puntual o cuando estés revisando lo que trabajamos hay algo que no se entiende, no esperes hasta el próximo encuentro, me mandás, me escribís por privado, me decís, mira, esto que vimos, ahora lo leo y no lo entiendo, y yo te contesto, no hace falta que estés esperando hasta la próxima, ¿sí? Dale. Bueno, yo ahora Muchísimas gracias. te copio y te pego esto, y bueno, después agregamos los temas que faltan. El viernes habíamos quedado también en el mismo horario, ¿verdad? Sí, Bueno, listo. Vos recordame después hasta dónde llegamos. Lo que nos faltaría ahora para la próxima es hablar de los sufijos derivativos y flexivos, porque eso es en la foto esta que te estoy mostrando, en morfología es el punto B. El punto A ya lo resolvimos y el punto B te pide que hables o que identifiques los afijos derivativos y flexivos. No es algo difícil, pero es algo que tengo que explicar aparte, ¿no? Por una cuestión de tiempo. dale. Bueno, Perfecto. buenísimo. Espero que te haya sido útil la clase. Nos vemos el viernes. Ahora terminamos y te paso el alias, ¿sí? Alias. Dale. Bueno, Muchas buenísimo. Un gracias, profe. gusto.